Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, Señor. Gracias por el tiempo que nos das de estar predicando tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des claridad en la lectura, que nos puedas llevar a buen camino. Sobre todo, Señor, que el mensaje que tienes para hoy lo comprendamos claramente, Señor. Asimismo, si tenemos dudas, sabemos que tu palabra se responde sola. Solo es cuestión de leer. Danos ese fuego para seguir leyendo diariamente tu palabra, Señor, y que sean muchos el día de hoy que estén animados a reconocerte como Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos. Ya estamos aquí. Vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Pero antes, ¿qué vimos el día de ayer? Ayer leímos los 3 primeros capítulos de Esdras. En realidad, el primer capítulo vemos que el decreto de Ciro de que los judíos podían volver. Nada más, aquí es muy importante hacer notar que no fue por voluntad humana, que no fue que Ciro dijo, bueno, ya sufrieron mucho, vamos a regresarlos. No, acuérdense que Isaías 150 años antes había profetizado que Dios iba a enviar un hombre que iba a hacer que se liberara al pueblo de Israel. También en la palabra leemos que Jeremías fue el que había dicho que este Ciro de Persia iba a hacer que los judíos regresaran. Si todavía no saben por qué duró 70 años en específico el cautiverio de Israel, los invitamos a ver un video. De hecho, al ratito se lo subo si quieren. Cuando edite este video, le subimos arriba, está el link para que se enteren por qué duró 70 años el cautiverio de Israel. Claro que sí, el Señor no hace nada al azar, todo eso lo prevé. Entonces Ciro reconoce también cuando dice el Dios que me ha entregado todas las naciones, el Dios de todas las naciones, me dijo que tenía que decirle a los judíos que regresaran a reconstruir el templo de Jerusalén y que regresaran a habitar en la tierra de la cual habían sido, ¿cómo se llama? Sacados. Acuérdense que Babilonia los conquistó y los desperdigó por todo su territorio, pero fue Ciro el que les dio la oportunidad de regresar ya a su pueblo. De hecho, leemos que, híjole, es muy triste leer que de los millones que eran, solamente, híjole, regresó muy poca gente. Yo ni siquiera 100,000 han de haber regresado en total a la tierra que Dios les había dado. Lo importante ver es que de inmediato que regresó Zorobabel con todas las familias, empezaron la reconstrucción del templo. ¿Por qué duró 60 años la reconstrucción del templo? Lo vamos a leer un poco aquí y después en el siguiente libro, en el de Nehemías, vamos a ver por qué se tardaron tanto en reconstruir el templo. 60 años se tardaron. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos tocan los capítulos del cuarto al sexto. Vamos a empezar con el capítulo 4 del libro de Esdras y escrito está: los adversarios detienen la obra. Aquí está la respuesta. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo del Señor Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: edificaremos con ustedes, porque como ustedes buscamos a su Dios, y a él ofrecemos sacrificio desde los días de Sar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con ustedes casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitridates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Reum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Reum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias al otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera reedificada,
y los muros fueran levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacérselo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantados sus muros, la región más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum canciller, a Simsai secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río. Salud y paz. La carta que nos enviaron fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden y buscaron y hallaron en aquella ciudad de tiempo antiguo, se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora pues, den orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Y miren que no sean negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros. Fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el 2º año del reinado de Darío, rey de Persia. Comenzamos con la lectura del capítulo 4 del libro de Esdras, y escrito está. Capítulo 5. Reedificación del templo. Profetizaron a Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién les ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿Cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fue llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta, y así estaba escrito en ella: Al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes. Y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciendo así: ¿Quién les dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: Nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ir al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, Caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo el pueblo a Babilonia. Pero en el año 1 de Ciro, rey de Babilonia, también el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén, y los había llevado al templo de Babilonia, al rey Ciro. Los sacó del templo de Babilonia, y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: Toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica, y aún no está concluida. Ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es así, que por qué el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre todo esto. Comenzamos con la lectura del capítulo 6 del libro de Esdras. Escrito está: Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos, donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria.
En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuera la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fueran firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que está en Jerusalén, y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, el templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador al otro lado del río, Setar-Bosnai y sus compañeros los gobernadores que están al otro lado del río alejados de ahí, dejen que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar, y por mí es dada orden de lo que han de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, y que de la hacienda del rey, que tiene el tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra, y lo que fuera necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeran los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que no ofrezcan, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre, destruya todo rey y pueblo que ponga su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador al otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos se edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo, y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases, para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos, y comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de la gente de la tierra, para buscar al Señor Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por, por cuanto el Señor, los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Con eso terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Esdras. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo un pequeño comentario. Vamos a iniciar con la lectura del capítulo 20 del Evangelio de Lucas. Hoy terminamos el capítulo 20. Pero antes, ¿qué leímos el día de ayer? Híjole, yo creo que Lucas la trae directamente. Lucas ve a Jesucristo como un hombre, ¿no? Acuérdense, Mateo lo ve como el rey esperado. Marcos lo ve como el siervo sufriente. Lucas lo ve como el hombre. Y Juan, cuando leamos Juan, nos vamos a dar cuenta que él sí lo ve como el Dios verdadero. Ajá, pero Lucas, al verlo como un hombre, y recuerden que Lucas no era apóstol, era un discípulo de Cristo. De hecho, él era un historiador griego, él era médico. Y él ve la historia de Jesucristo desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista humano, dándonos a entender la humanidad de Jesucristo. Pero por ese motivo, al ser el gentil, al ser griego, sabía que los judíos lo despreciaban porque se creían ellos los únicos elegidos por Dios. Por eso Lucas, me imagino que en sus parábolas, le pega mucho al pueblo judío. Ya hemos leído 2 parábolas en donde directamente les pega, aunque en las otras también.
Y aquí vemos en la de los labradores malvados cómo también le pega y de una manera terrible al pueblo judío de ese entonces. Bueno, esperemos que de ese entonces y no el de ahora. ¿Qué pasa con esos labradores? El señor de dueño de un campo se lo rentó a unos labradores para que sembraran y produjeran fruto. Y de ese fruto le iban a pagar la renta y unos impuestos a este señor. Cuando fue el tiempo de la vendimia de recoger los frutos, el señor mandó a un siervo. Cuando llegó con los labradores malvados, el siervo fue apedreado y golpeado. Mandó a un segundo siervo que le pasó exactamente lo mismo. Sin embargo, a la tercera ocasión, el señor, el dueño del terreno, decide mandar a su hijo, pensando que iban a tener misericordia de él y que le iban a hacer caso. Pero fue todo lo contrario, porque la parábola señala que en vez de no hacerle nada, dijeron, este es el heredero, pues vamos a matarlo para que, ¿cómo se llama? Nosotros nos podamos quedar con todo. Y de hecho la palabra señala que acabaron con la vida del hijo del dueño de ese campo. La palabra nos menciona que qué hará el dueño de ese campo. Obviamente tomará a sus hombres, viajará a esa viña y destruirá a todos los labradores malvados que están ahí para dárselos a otros. ¿Quiénes son los siervos que mandó? Obviamente el Señor, el dueño del campo, es Dios. ¿Quiénes son los siervos que había mandado el Señor a pedirle cuentas a los labradores malvados? Obviamente los profetas del Antiguo Testamento, el último profeta, Juan el Bautista. Y los labradores malvados, pues obviamente era el pueblo de Israel al que se estaba refiriendo esta parábola. ¿Por qué? Porque cuando el Señor menciona que iba a mandar a su hijo para que tuvieran misericordia. En vez de eso, asesinaron a su hijo, ¿no? Con el fin de quedarse ellos con el campo, para que ya pasara a ser de su propiedad. Obviamente, cuando Jesucristo en ese tiempo fue en forma de hombre y llegó a predicar el evangelio del reino, el evangelio de la paz, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, lo recibieron el pueblo judío y sin embargo, después de 3 años de ministerio, ¿qué fue lo que pasó con Jesucristo? Acabaron con su vida. El, aquí la cuestión es que la palabra dice que va a regresar, va a venir el Señor y va a destruir a esos labradores malvados, ¿no? Esperemos que ese remanente que queda del pueblo de Israel tenga tiempo de reconocer al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo como el Mesías esperado, como Señor y Salvador, y pueda estar en la eternidad con Él, porque Dios no va a tener misericordia y pareciera ser. Aquí podemos tocar el punto acerca de que todos hablan de que Dios es amor y que Dios perdona y que Dios es esto. Obviamente también hablan con un poquito de ignorancia porque no han leído la palabra completa. Tanto en el Antiguo Testamento como en Hebreos dice la palabra que Dios es fuego consumidor. Dios va a llegar el momento en que no va a tener piedad ni misericordia de aquellos que decidieron rechazarlo. Ajá, como lo estamos viendo aquí con los labradores malvados, no va a tener misericordia de ellos, ¿no? Los va a destruir completamente. Solamente que en este tiempo, esos labradores malvados no se refiere al pueblo judío, se refiere a todos los que abiertamente rechazan a Jesucristo. Obviamente los siervos, en este caso, nosotros nos convertimos en los siervos con la obligación de llevar la palabra de Dios a todos los pueblos. Estamos viviendo un tiempo, es el inicio del tiempo, en el cual la palabra de Dios ha sido menospreciada a través de los siglos. Sin embargo, estamos viendo que ahora está sufriendo un ataque terrible la palabra de Dios, está sufriendo un ataque terrible Dios, está sufriendo un ataque terrible nuestro Señor Jesucristo. Y desgraciadamente pareciera ser que ya no hay hombres, ¿no? Están atacando la masculinidad con todo ese tipo de aberraciones que surgen acerca de géneros. Este, Todos ellos, el Señor les está retardando su promesa de volver porque quiere que todos procedan al arrepentimiento. Sin embargo, en su tiempo el Señor a todos les va a decir, tuvieron oportunidad, no la aprovecharon. Después de muerto como el rico y Lázaro, no va a haber oportunidad de arrepentirse. Van a ser destruidos. Se oye duro, pero es lo que dice la palabra. Si cuando leamos Apocalipsis, cuando leamos Daniel, cuando leamos Tesalonicenses, vamos a ver que el Señor va a destruir a todos sus enemigos, no va a venir
ya a tratar de convencerlos, a decirles pórtate bien, recibe. No, una vez que su iglesia sea arrebatada y esté en su reino celebrando las bodas del Cordero, el Señor Jesús con todo su ejército de ángeles va a venir a destruir a sus enemigos. Y esa es la palabra, puede sonar duro, pero la palabra es destruir, los va a destruir. Sí, Dios es todo amor, pero también es fuego consumidor. También en Hebreos dice, Dios nos libre de caer. Bueno, ¿cómo dice? No recuerdo el versículo, se me fue el versículo, pero dice, eh, ah, quién nos libra de caer en manos de un Dios airado? Algo así. Déjenme buscarlo, por aquí lo he de tener, déjenme ver. No me tardo mucho, se los prometo, de caer en manos ay, de un, de un Dios vivo. Dice así, sí, Hebreos 10:31. Se los voy a leer como dice ahí ese versículo. Si lo encuentro, así, Hebreos, ya estoy en Hebreos, discúlpenme, ahora sí ya. Hebreos 10:31 dice así, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Se dan cuenta? Híjole, ahora sí, pudiéramos nosotros suplicar que muchos de nuestra familia, muchos de nuestros amigos, muchos de nuestros compañeros aceptaran a Jesucristo como Señor y Salvador. No va a ser el caso, por muy duro que se oiga, no va a ser el caso, y va a haber muchos que van a ser destruidos, y destruidos literalmente aquí en esta vida física, y después destruidos eternamente en un infierno de fuego y azufre. Eso va a ser terrible. Pero también nosotros como siervos del Señor tenemos ni siquiera las ganas, ni siquiera la oportunidad, ni siquiera si queremos. Tenemos la obligación de compartir el Evangelio, ¿no? ¿Cuántos de nosotros compartimos el Evangelio? Háganse esas preguntas para ver si de verdad estamos cumpliendo con la gran comisión. Y ojalá tengamos tiempo de nosotros de llevarle fruto en abundancia al Señor. Vamos a comenzar con la lectura del capítulo 20. Hoy terminamos el capítulo 20 del Evangelio de Lucas y escrito está, la cuestión del tributo. Procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos se había dicho esta parábola. Es lo que les digo, ¿no? Pero temieron al pueblo y acechándole enviaron espías que se simularan justos, a fin de sorprenderlo en alguna palabra para entregarlo al poder y autoridad del gobernador, y le preguntaron diciendo, Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tientan? Muéstrenme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues den a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderlo en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta callaron. ¡Qué óvole! La pregunta sobre la resurrección. Llegando entonces algunos de los saducios, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muere teniendo mujer y no deja hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan, y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. Y respondiendo algunos de los escribas dijeron, Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle más. ¿De quién es hijo el Cristo?
Entonces se les dijo: ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Jesús acusa a los escribas, y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guárdense de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman los saludos en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Con eso terminamos la lectura del Evangelio de Lucas del día de hoy. También terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos con lo que sigue y haciendo un pequeño comentario. Señor, gracias porque nos has puesto como luz del mundo, Señor. Permítenos, enséñanos y oblíganos a llevar tu evangelio a todas las personas necesitadas. Todo el mundo necesita el evangelio, Señor. No somos los únicos dignos. No nos queremos volver legalistas, Señor, pensando que nosotros que somos salvos ya no tenemos necesidad de compartirlo. Enséñanos, Señor, a quién llevárselos. Ponlos en nuestro camino, para que nosotros llevemos ese evangelio que tú nos has dado de salvación, Señor, para que sean muchos los que estén contigo en el reino. Permítenos sembrar la semilla, pero que seas tú quien dé el crecimiento y que sean tus ángeles los que cieguen, para elegir a todos aquellos que han sido predestinados. Te pedimos asimismo, Señor, que nos guíes en todo buen camino, Señor, que nos hagas discernir por dónde vamos, que demos vuelta cuando estemos cerrando el camino y regresemos a tu senda estrecha. Asimismo, Señor, te damos gracias por las provisiones del día de hoy, por el alimento, por la fuerza, por la salud, por el trabajo, Señor. Sabemos que todos aquellos que tienen alguna dolencia física, que tienen alguna enfermedad, es porque según a tu propósito tú lo has permitido. Y es tu voluntad, Señor, el que muchos sean sanados y otros partan a estar contigo en tu reino. Te pedimos, Señor, también que nunca nos descuides, que nuestro Señor Jesús siga orando e intercediendo por nosotros, por cada vez que fallamos, Señor. Perdónanos por nuestras injusticias, por nuestra iniquidad, y ve lo que hay en nuestro corazón, que nuestro deseo es agradarte y servirte. Te alabamos y te bendecimos en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.